Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar ahora de los contratos reales. Es una materia relativamente corta y bueno, vamos a abordarla a continuación. Bien, eh, partamos con el comodato, pero señalar que los contratos reales, como bien dice su definición según el artículo 1443 del Código Civil, son aquellos que para su perfección requieren la entrega de la cosa, objeto del contrato. Los contratos reales entonces son aquellos para que se perfeccionen requieren la entrega de la cosa objeto del contrato. Partamos con el comodato. El comodato está definido en el artículo 2174 del Código Civil. Y se define el comodato como un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la especie misma después de haber terminado el uso. El comodato, como lo define el artículo 2174, es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la especie misma después de terminado el uso. Como dato entonces un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la especie misma después de terminado el uso. Las partes en el comodato son el comodante y el comodatario. El comodante es el que presta la cosa y el comodatario el que usa la cosa. El comodante es el que presta la cosa y el comodatario es el que usa la cosa. Las características del comodato son las siguientes. Es un contrato real, es un contrato real, es un contrato gratuito, ya que solo una parte resulta obligada, es un contrato gratuito, es un contrato unilateral, es un contrato unilateral, es un título de mera tenencia, el comodato es un título de mera tenencia, se puede probar por testigos, se puede probar por testigos y es transmisible, es transmisible. Entonces las características del comodato es que es un contrato real, gratuito, unilateral, título de mera tenencia, que se puede probar por testigos y es transmisible. Respecto a la cosa que es objeto del contrato de comodato, esta cosa, que es objeto del contrato de comodato, debe cumplir las siguientes características. Debe ser no fungible, no consumible, mueble, y no hay nada que impida que el comodato pueda recaer sobre bienes inmuebles. Entonces el objeto del contrato comodato es que la cosa debe ser no fungible, no consumible, porque si no pasaría a ser mutuo o préstamo de consumo, tiene que ser mueble y no hay nada que impida de que pueda ser inmueble. Entonces la cosa que es objeto del contrato comodato debe ser no fungible, no consumible, mueble y perfectamente puede ser inmueble. Vamos con los efectos del comodato ahora, tanto respecto desde el punto de vista del comodante como del comodatario. Aquí se habla de los derechos y obligaciones de cada uno. Efectos del comodato, tanto respecto desde el punto de vista del comodatario como del comodante. Vamos respecto con los efectos del comodato con respecto del comodatario, que es el que usa la cosa. El comodatario tiene principalmente tres obligaciones. ¿Cuáles son estas tres obligaciones? Primero, tiene la obligación de conservar la cosa, emplear el mayor cuidado y diligencia en su conservación. Responde hasta de culpa levísima, que es la mayor escala de culpa por la cual podría responder una persona en materia contractual, derecho civil contractual.
será responsable de todo deterioro que no provenga de la naturaleza o uso legítimo de la cosa. Entonces, el primer efecto desde el punto de vista del comodatario es la obligación de conservar la cosa y emplear el mayor cuidado y diligencia en su conservación. Responde hasta de culpa levísima y será responsable de todo deterioro que no provenga de la naturaleza o uso legítimo de la cosa. Será responsable de todo deterioro que no provenga de la naturaleza o uso legítimo de la cosa. Entonces, esta es la primera obligación del comodatario: conservar la cosa, emplear el mayor cuidado y diligencia en su conservación, responda hasta de culpa leve, y será responsable de todo deterioro que no provenga de la naturaleza o uso legítimo de la cosa. Otra obligación que tiene el comodatario es la siguiente, y es la obligación de usar la cosa en los términos convenidos o según el uso ordinario. La obligación de usar la cosa en términos convenidos o según el uso ordinario de la cosa que se presta. Obligación de usar la cosa en términos convenidos o según el uso ordinario de la cosa. Y tenemos también una tercera obligación del comodatario, que es la obligación de restituir la cosa prestada. Obligación de restituir la cosa prestada en el tiempo convenido o después de usarlo. Si no hay tiempo señalado, el contrato se conoce como comodato precario, y este se genera bajo dos hipótesis. Primero, que el comodante se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo, que el comodato precario entonces tiene dos hipótesis, donde el comodante se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo, y cuando no se presta la cosa para un servicio particular, ni se fija tiempo para su restitución. Cuando no se presta la cosa para un servicio particular, ni se fija tiempo para su restitución. Ojo, no se confunda el comodato precario con el precario propiamente tal. El precario es una situación de hecho que implica la tenencia de una cosa ajena sin título. El precario es una situación de hecho que implica la tenencia de cosa ajena sin título. Entonces, las obligaciones del comodatario son la obligación de conservar la cosa, empleando el mayor cuidado y diligencia en su conservación, respondiendo hasta de culpa levísima. Será responsable de todo deterioro que no provenga de la naturaleza o uso legítimo de la cosa. Tiene la obligación de usar la cosa en términos convenidos o según el uso ordinario, y tiene la obligación de restituir la cosa prestada, sea ya en el tiempo convenido o después de usarlo. Si no hay tiempo señalado para que se devuelva la cosa, el contrato se conoce como comodato precario. Si no hay tiempo señalado para que se devuelva la cosa, el contrato se conoce como comodato precario. Y el comodato precario se genera bajo dos hipótesis. Primero, el comodante se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo. El comodante se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo. Y cuando no se presta la cosa para un servicio particular, ni se fija un tiempo para su restitución. Cuando no se presta la cosa para un servicio particular, ni se fija tiempo para su restitución. No se confunda el comodato precario con el precario, que el precario es una situación de hecho que implica tenencia de cosa ajena sin título. Esto es, por ignorancia o mera tolerancia, del dueño. Eso respecto a los efectos del comodatario. Vamos ahora con los efectos respecto del comodante. Efectos respecto del comodante que, ojo, son más bien eventuales. Los efectos del comodante son más bien eventuales, pero en principio no tiene obligación, en principio. Pero eventualmente el comodante podría tener dos obligaciones. Primero, la obligación de pagar la despensa, que las que son ordinarias para la conservación, y las necesarias y urgentes, de manera que no haya sido posible consultar al comodante. Entonces el comodante tendría eventualmente la obligación de pagar expensas, las que son ordinarias para la conservación de la cosa
y las necesarias y urgentes, de manera que no haya sido posible consultar al comodante. Y otra obligación que eventualmente podría tener el comodante es la obligación de indemnizar perjuicios. Estos perjuicios deben pagarse en razón de los daños ocasionados por la mala calidad o condición del objeto prestado, y siempre que la mala calidad sea de tal naturaleza que probablemente hubiese ocasionado perjuicios. De tal naturaleza que probablemente hubiera ocasionado perjuicios. Que esta mala calidad sea conocida y no declarada por el comodante, y que no sea conocida por el comodatario, ni sea posible conocer con mediano cuidado. No haya sido conocida por el comodatario, ni posible conocer con mediano cuidado. Otra obligación eventual que podría tener entonces el comodante sería la obligación de indemnizar los perjuicios. Y estos deben pagarse en razón de los daños ocasionados por la mala calidad o condición del objeto prestado, y siempre que la mala calidad sea de tal naturaleza que probablemente hubiese ocasionado perjuicio, conocida y no declarada por el comodante, o no conocida por el comodatario, ni posible de conocer por mediano cuidado. Entonces los efectos para el comodante, recalcar que son eventuales y que pueden ser la obligación de pagar expensas, las que son obligadas, ordinarias para la conservación, y las necesarias y urgentes, de manera que no haya sido posible consultarle a él. También tiene la obligación eventual de pagar perjuicios, que se pagan en razón de los daños ocasionados por la mala calidad o condición del objeto prestado, y siempre que la mala calidad sea de tal naturaleza que probablemente hubiese ocasionado perjuicio, conocida y no declarada por el comodante, y no conocida por el comodatario, ni posible de conocer con mediano cuidado. Eso respecto al comodato, amigos míos. Ahora vamos a referirnos al contrato de mutuo, que viene a estar señalado o definido, mejor dicho, en el artículo 2196 del Código Civil. Contrato de mutuo, 2196 del Código Civil. El mutuo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. El mutuo, según el artículo 2196 del Código Civil, es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. El mutuo, entonces, es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. Las partes en el contrato de mutuo son principalmente dos: el mutuante, quien presta la cosa, y el mutuario, quien recibe la cosa fungible en este caso. Las partes en el mutuo entonces son el mutuante, quien presta la cosa, y el mutuario, quien recibe la cosa. Las características del contrato de mutuo son las siguientes. Primero, es un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa que es objeto del contrato. Es un contrato real. Es naturalmente gratuito. ¿Por qué naturalmente gratuito? Porque el Código Civil toma en cuenta los casos de préstamos entre familia y amigos, sin fines de lucro. Pero ya cuando se trata de un mutuante con banco, aquí el préstamo tiene intereses y ya sería oneroso. Entonces el mutuo es un contrato naturalmente gratuito porque el Código Civil, don Andrés Bello, está pensando en los préstamos entre familias y amigos, sin fines de lucro. Pero cuando se trata de un mutuante que es un banco, aquí el préstamo tiene intereses y sería oneroso. Otra característica que tiene el mutuo es que es un contrato unilateral. Es un título traslaticio de dominio, a diferencia del comodato, que es un título de mera tenencia. El mutuo es un título traslaticio de dominio y que recae sobre cosas fungibles.
y recae sobre cosas fungibles. Entonces las características del mutuo es que un contrato real, naturalmente gratuito, el Código Civil toma en cuenta los casos de préstamo entre familia y amigos, sin fines de lucro, pero cuando se trata de un mutuante banco, aquí el préstamo tiene intereses y sería oneroso, es unilateral, un título traslaticio de dominio y recae sobre cosas fungibles. Hablemos ahora de los efectos del mutuo, tanto de la perspectiva del mutuante como del mutuario. Efectos del mutuo, tanto de la perspectiva del mutuante como del mutuario. Y estos son los efectos del mutuo. Desde la perspectiva del mutuario, este tiene la obligación de, el mutuario, que es la persona que recibe la cosa, tiene la obligación de restituir la cosa en igual cantidad, del mismo género y calidad de lo que se le presta. Restituir la cosa en igual cantidad, del mismo género y calidad que se presta. Si me prestan 20 lucas, tengo que devolver 20 lucas. Restituir la cosa en igual cantidad, del mismo género y calidad. Obligación de restituir la cosa. Si es dinero, se rige bajo la ley número 18.010. Obligación de restituir la cosa. Si es dinero, se rige bajo la ley 18.010. Ahora, si la cosa no es dinero, tiene la obligación de restituirla también, y en cuanto a la época, se hace según lo acordado, y a falta de acuerdo, se puede exigir el pago en los 10 días siguientes a la entrega. Si la cosa no es dinero, también se tiene la obligación de restituir la cosa. Y ahora, en cuanto a la época, se hace según lo acordado, y a falta de acuerdo, se puede exigir el pago del mutuo, en los 10 días subsiguientes a la entrega. A falta de acuerdo, se puede exigir el pago en los 10 días subsiguientes a la entrega. Aquí, la ley 18.010 establece la obligación de pagar intereses si hay préstamo de dinero. Y sobre todo si el mutuante es un banco. Ahora, desde la perspectiva del mutuante, que es el que presta la cosa fungible, desde la perspectiva del mutuante, solo existe la obligación de indemnizar en caso de que el mutuario experimente perjuicios por la mala calidad de la cosa prestada. Desde la perspectiva del mutuante, solo existe la obligación de indemnizar en el caso que el mutuario experimente perjuicios por la mala calidad de la cosa prestada. Entonces el mutuo, o préstamo de consumo, es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. Hemos visto esto y esto sería el mutuo sin perjuicio, que ustedes pueden revisarlo a más detalle en el Código Civil del artículo 2196 y siguiente. Ahora vamos con el depósito, que es el otro contrato real que vamos a ver a continuación, y esto está coligado con lo que es el secuestro, que lo vamos a revisar desde el código, pero lo importante aquí es que revisemos lo que es el depósito, que está estrechamente vinculado con el secuestro de la cosa. Vamos entonces. El depósito está definido en el artículo 2211 del Código Civil, y es un contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y restituirla en especie. El depósito es un contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y restituirla en especie. El depósito, entonces, es un contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y restituirla en especie. Las partes en el depósito son el depositante, quien es el que entrega la cosa, y el depositario, es el que guarda la cosa. El depositante, quien entrega la cosa, y el depositario, que es el que guarda la cosa. Depositante quien entrega la cosa y depositario quien guarda la cosa. El depósito podemos clasificarlo de la siguiente manera, según cómo nació y conforme al artículo 2214 del Código Civil.
Primera clasificación del depósito según cómo nació. Y según cómo nació, el depósito puede ser voluntario o necesario. Según cómo nació, el depósito puede ser voluntario o necesario. El depósito voluntario nace conforme a la voluntad de las partes. El depósito voluntario nace conforme a la voluntad de las partes. Y el depósito necesario nace de situaciones que no permiten escoger al depositante, como ruina, incendio, etc. En el caso de depósito necesario, el depositario responde hasta de culpa leve. Ojo con eso. Es el máximo estándar de culpa que se aplica en nuestra legislación civil contractual. Caso del depósito necesario, entonces, este nace de situaciones que no permiten escoger al depositante, como ruina, incendio, etc. Y aquí el depositario, que es la persona que guarda la cosa, puede responder hasta de culpa leve. No, culpa levísima. Es el máximo estándar. Culpa levísima, no culpa leve. La culpa leve impone el estándar del buen padre de familia, que es el término medio. Ahora, la clasificación, otra clasificación que tenemos es conforme al artículo 2214. Y conforme al artículo 2214, el depósito puede ser un depósito propiamente tal, que es un contrato que se confía una cosa en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y restituirla en especie. Depósito per se, que es un contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y restituirla en especie. O puede ser secuestro, que viene a estar definido en el artículo 2249 del Código Civil. Y el secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro, que debe restituirla al que obtenga una decisión en su favor. El secuestro, conforme al artículo 2249, es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro, que debe restituirla al que obtenga una decisión en su favor. El secuestro, según el artículo 2252, se puede clasificar en un secuestro convencional y en un secuestro judicial. El secuestro se puede clasificar como un secuestro convencional o como un secuestro judicial. El secuestro convencional se constituye por el solo consentimiento de las personas que se disputan el objeto litigioso. El secuestro convencional se constituye por el solo consentimiento de las personas que se disputan el objeto litigioso. El secuestro convencional se constituye por el solo consentimiento de las personas que se disputan el objeto litigioso. Y el secuestro judicial se constituye por decreto judicial. El secuestro judicial se constituye por decreto judicial. Decreto judicial se constituye por decreto judicial. Y el secuestro convencional se constituye por el solo consentimiento de las partes o personas que se disputan el objeto litigioso. Bien, vamos ahora a hablar de las características del depósito como contrato. Características del depósito como contrato. ¿Cuáles son las características que tiene este contrato real? Que se perfecciona con la entrega de la cosa que es objeto del contrato. Bueno, el depósito es un contrato real, es un contrato unilateral, ya que solo una parte resulta obligada, es gratuito, es un título de mera tenencia, solo puede recaer sobre cosas corporales muebles, no le confiere facultad al depositario de usar la cosa sin permiso del depositante, ya que es un título de mera tenencia y no de uso y goce. No se confiere la facultad al depositario de usar la cosa sin permiso del depositante, ya que es un título de mera tenencia, no de uso y goce. Y pueden hacer por vía judicial o convencional. Entonces las características del depósito es que es un contrato real, es un contrato unilateral, gratuito, título de mera tenencia,
no es traslaticio de dominio, es un título de mera tenencia, solamente puede recaer sobre cosas corporales muebles, solamente puede recaer sobre cosas corporales muebles, no confiere la facultad al depositario de usar la cosa sin permiso del depositante, ya que es un título de mera tenencia y no de uso y goce, y pueden hacer por la vía judicial o convencional. Vamos con otro punto, amigos míos, que es el de error en el contrato de depósito. ¿Qué pasa cuando hay error en el contrato de depósito? Bueno, aquí tenemos que hacer una distinción que es súper importante, porque puede haber error sobre uno o más contratantes o error sobre la cosa depositada. Puede haber error sobre uno o más contratantes o un error sobre la cosa depositada. El error sobre uno o más contratantes no invalida el contrato. Cuando el error recae sobre el depositante, éste debe restituir la cosa. Lo bueno es que el depositante es quien entrega la cosa. El error sobre uno o más contratantes no invalida el contrato. Ahora, cuando el error recae en el depositario, claro, debe restituir la cosa también. Si el error recae sobre el depositario, este debe restituir la cosa. Y si el error recae sobre el depositante, bueno, también habría una eventual obligación de restitución, pero tiene más sentido acá, quizás yo me traspapelé cuando estuve pasando el apunte, que cuando el error recae sobre uno o más contratantes, aquí no se invalida el contrato, pero cuando el error recae sobre el depositario, cuando nos equivocamos de depositario, que es de personas que debe guardar la cosa, este tiene la obligación de restituirla, obviamente. Ahora, si el error recae sobre la cosa depositada, no invalida el contrato. Cuando el depositario descubre que la guarda de la cosa le acarrea peligro, puede restituir la cosa. Ahora, si el error recae sobre la cosa depositada, esto no invalida el contrato. Cuando el depositario descubre que la guarda de la cosa acarrea peligro, puede restituir la cosa. El error sobre la cosa depositada entonces no invalida el contrato. Y cuando el depositario descubre que la guarda de la cosa le acarrea peligro, puede restituir la cosa. Y el error sobre uno de los más contratantes no invalida el contrato. Y cuando el error recae sobre el depositario, este debe restituir la cosa. Vamos con otro punto importante, y es la capacidad en el contrato de depósito. Capacidad en el contrato de depósito. Ojo, en el contrato de depósito, ambas partes deben ser capaces de contratar. Ambas partes deben ser capaces de contratar. Si el depositante, que es la persona quien entrega la cosa, no es capaz, el depositario contrae todas las obligaciones de dicha situación jurídica. Si el depositante no es capaz, el depositario contraerá todas las obligaciones de dicha situación jurídica. Bien, vamos a hablar sobre los efectos del depósito, tanto desde la perspectiva del depositante como del depositario. Efectos del depósito tanto de la perspectiva del depositante como del depositario. Hola amigo Seba, Dios le bendiga. ¿Qué tal? Ya estamos terminando. De hecho, con esto terminamos de ver los contratos reales. Es bastante cortito. Y en un ratito más vamos a ver lo que son los contratos de garantía, que es una materia un poquito más extensa. Bien, vamos con los efectos del contrato de depósito, desde la perspectiva del depositante y desde la perspectiva del depositario. Desde la perspectiva del depositante, este no contrae obligaciones, salvo que deba otorgar pago por expensas de transporte que se efectuaron por la restitución o conservación del depósito. Desde la perspectiva del depositante, que es quien entrega la cosa, este no contrae obligaciones, salvo que deba otorgar pago por expensas de transporte que se efectuaron por la restitución o conservación del depósito. Respecto del depositante, entonces, este no contrae obligaciones, salvo que deba otorgar por expensas de transporte, deba otorgar pago, salvo que deba otorgar pago por expensas de transporte que se efectuaron por la restitución o conservación del depósito. Desde el punto de vista del depositante, de quien entrega la cosa, este no contrae obligaciones, salvo que deba otorgar un pago por expensas de transporte
que se efectuaron por la restitución o conservación del depósito. Ahora, desde la perspectiva del depositario, aquí este sí que tiene obligaciones. La persona que guarda la cosa tiene las siguientes obligaciones. La obligación de guardar la cosa hasta que el depositante la pida y se puede fijar un plazo de duración del depósito. Obligación de guardar la cosa hasta que el depositante la pida y se puede fijar un plazo de duración del depósito también. Y la otra obligación que tiene el depositario es la obligación de restituir el depósito junto con sus accesiones y frutos. Obligación de restituir el depósito junto con sus accesiones y frutos. Entonces, desde el punto de vista del depositario, quien es que guarda la cosa, este tiene la obligación de guardar la cosa hasta que el depositante la pida. Y se puede fijar un plazo de duración del depósito. Y también tiene la obligación de restituir el depósito junto con sus accesiones y frutos. Cabe señalar de que el depositario no puede retener la cosa depositada a título de compensación sin consentimiento del depositante, salvo en caso de expensas o perjuicios. El depositario no puede retener la cosa depositada a título de compensación sin consentimiento del depositante, salvo caso de expensas o perjuicios. El depositario no puede retener la cosa depositada a título de compensación sin consentimiento del depositante, salvo en caso de expensas o perjuicios. Eso respecto a lo que estábamos revisando. Y vamos a pegarle una pequeña revisión al secuestro, que está regulado acá en el Código Civil, vinculado desde luego con lo que acabamos de revisar, obviamente. Secuestro que se estudia dentro de lo que es el depósito. Respecto del secuestro, este viene a estar señalado en el artículo 2249 y siguientes del Código Civil. Y respecto a esto podemos rescatar lo siguiente: que el secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro, que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor. El depositario en el secuestro se llama secuestre. El secuestro entonces es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor. El depositario aquí se llama secuestre. Las reglas del secuestro son las mismas que las del depósito propiamente tal, salvo lo que digan los artículos siguientes que regulan el secuestro y lo que diga el Código de Enjuiciamiento. Pueden ponerse en secuestro no solo cosas muebles, sino bienes raíces. Pueden ponerse en secuestro no solo cosas muebles, sino bienes raíces. Pueden ponerse en secuestro no solo cosas muebles, sino bienes raíces. ¿El secuestro es convencional o es judicial? Secuestro es convencional o judicial. Es convencional el que se constituye por el solo consentimiento de las personas que se disputan el objeto litigioso. El convencional se constituye por el solo consentimiento de las personas que se disputan el objeto litigioso. El judicial se constituye por decreto de juez y no ha de ser necesaria otra prueba. El judicial es el que se constituye por decreto del juez. Los depositantes contraen para con el secuestro las mismas obligaciones que el depositante respecto del depositario en el depósito propiamente dicho, por lo que toca los gastos y daños que le haya causado el secuestro. Esto es eventual, quédense con eso. Perdiendo la tenencia, podrá el secuestro reclamarla contra toda persona, incluso cualquiera de los depositantes, que la haya tomado sin el consentimiento del otro o sin decreto del juez, según el caso. Perdiendo la tenencia el secuestre, podrá el secuestro reclamarla contra toda persona, incluso cualquiera de los depositantes, que la haya tomado sin el consentimiento del otro o sin decreto del juez, según el caso. El secuestro de un inmueble, que es a la persona a la cual se le hace el depósito, cuya cosa es objeto de un litigio. El secuestro de un inmueble tiene, relativamente a su administración, las facultades y deberes de mandatario y deberá dar cuenta de sus actos al futuro adjudicatario. Esta es una obligación
un elemento de la naturaleza del contrato de mandato, que aquí se está aplicando por analogía en lo que es el secuestro. El secuestro de un inmueble tiene, relativamente a su administración, las facultades y deberes de mandatario y deberá dar cuenta de su acto al futuro adjudicatario. Mientras no recaiga sentencia de adjudicación pasada en autoridad de cosa juzgada, no puede el secuestro exonerarse de su cargo, sino por una necesidad imperiosa de que dará aviso a los depositantes si el secuestro fuere convencional, o al juez en el caso contrario, para que disponga su relevo. Mientras no recaiga sentencia de adjudicación de la cosa secuestrada, pasada en autoridad de cosa juzgada, no podrá el secuestro exonerarse de su cargo, sino por una necesidad imperiosa de que dará aviso a los depositantes, si el secuestro fuere convencional, o el juez en caso contrario. Podrá también cesar, antes de dicha sentencia, por voluntad unánime de las partes, si el secuestro fuera convencional, o por decreto del juez en caso contrario. Pronunciada y ejecutoriada dicha sentencia, el secuestre tiene que restituir el depósito al adjudicatario. Bueno, eso respecto al secuestro. Y también vamos a precisar otros puntos relativos al depósito en atención a la capacidad de las partes. Recuerden que el depósito está regulado en el artículo 2211 y siguientes del Código Civil. Título 32 para ser exacto. Título 32 del libro cuarto del Código Civil. Miren, el artículo 2218 es clave. Pero cuando dicen el meme de repente Perú es clave, Perú es la clave, bueno, el 2218 es clave en temas de capacidad, en lo que respecta al contrato de depósito. Este contrato no puede tener pleno efecto sino entre personas capaces de contratar. El depósito no puede tener pleno efecto sino entre personas que son capaces de contratar. Si no lo fuera el depositante, el depositario contraerá, sin embargo, todas las obligaciones de tal. Esto quiere decir, si el depositante, la persona que hace la entrega de la cosa, no es capaz de contratar, aún así el depositario, a quien se le entrega la cosa, va a contraer las obligaciones de depositario. Da lo mismo si el depositante es incapaz. Aquí el depositario responde en calidad de tal, de depositario. Da lo mismo si el depositante es incapaz o no. Ahora, si el depositario no es capaz, si el depositario fuera incapaz, el depositante tendrá solo acción para reclamar la cosa depositada mientras esté en poder del depositario. Y a falta de esta circunstancia, tendrá solo acción personal contra el depositario hasta concurrencia de aquello en que por el depósito se hubiera hecho más rico, quedándole a salvo el derecho que tuviere contra terceros poseedores, y sin perjuicio de la pena que las leyes le impongan al depositario en caso de dolo. Bueno, entonces, este contrato no puede tener pleno efecto sino entre personas capaces de contratar. Si el depositante no es capaz de contratar, el depositante solo tiene acción para reclamar la cosa depositada, mientras esté en poder del depositario, y a falta de esta circunstancia, solo tendrá acción personal contra el depositario hasta la concurrencia de aquello en que por el depósito se hubiera hecho más rico, quedándole a salvo el derecho que tuviera contra terceros poseedores, y sin perjuicio de la pena que las leyes le impongan al depositario en caso de dolo. Por último, y ya con esto terminamos, remitámonos al artículo 2219, el cual señala que el depósito propiamente dicho es gratuito. Ahora, si se estipula una remuneración por la simple custodia de una cosa, el depósito genera arrendamiento de servicio, y el que presta el servicio es responsable hasta de culpa leve. Pero bajo otro respecto, está sujeto a las obligaciones del depositario y goza de los derechos de tal. Entonces, ya con esto finalizamos. Es que el depósito propiamente tal es un contrato gratuito, ya lo vimos en sus características. Si se estipula remuneración por la simple custodia de una cosa, el depósito genera arrendamiento de servicio. El que presta el servicio es responsable hasta de culpa leve,
pero bajo todo otro respecto está sujeto a las obligaciones del depositario y goza de los derechos de tal. Y eso, amigos míos, terminamos de ver los contratos reales, como vimos, no es tanto, la verdad, pero sí hay que estar bien atentos. Respecto al mutuo, miren, pueden considerar el tema de los intereses eh, de los artículos 2206 al 2209 y tener presente que el interés convencional no tiene más límite que el que fuere designado por la ley especial, salvo que exceda en una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, en cuyo caso será reducido por el juez a interés corriente. Bueno, si se han pagado intereses, aunque no estipulados, no podrán repetirse ni imputarse al capital. Pero esos son detalles muy rebuscados, chicos. Así que eso, muchas gracias por haber llegado hasta acá y Dios les bendiga. Adiós. Ah, que no se acaba el live. Ahí está.